está Albo Braulio? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, Braulio, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo cuando hablamos para gestionar esta entrevista, yo te decía, ¿cómo estás viviendo estos días? A pocos días de haber anunciado tu retiro del fútbol, tal vez hasta el momento parecen vacaciones, todavía no se asimila que no se vuelve a un entrenamiento, que no se vuelve a una pretemporada, pero ¿cómo te has mentalizado para todo este proceso? No, bien. Sí, la verdad que es poco tiempo todavía. No sé si aún se siente un poco la, la falta de entrenar, pues, porque al final son 22 años profesionales, de los 10 años que entreno todos los días. Entonces, seguramente con el tiempo voy a empezar a echar de menos eso, pero por el momento no, lo estoy tomando con tranquilidad. He tratado de descansar, he tenido que hacer un montón de cosas que entrenando normalmente no se puede, porque normalmente los trámites se hacen de mañana y como nosotros entrenamos o entrenaba, hablo como futbolista todavía, todas las mañanas no podía hacer así, me he mantenido entretenido en eso. Y seguramente me reinsertaré rápidamente en el fútbol, entonces espero no echar de menos el entrenar. Vamos a hablar esto de reinsertarte en el fútbol. Me anoté ahí, yo voy anotando cosas cada vez que entrevisto a alguien, esto de entrenar desde los 10 años. Pero ayer conversaba con Chamagol, con Sebastián González, y justamente le conté, me llamó por otra cosa y le conté, oye, voy a estar con Braulio. Le dije, ¿y qué podría preguntarle? Y me dijo, no, porque hicimos la tesis juntos. Hicimos una tesis juntos y justo tiene que ver con el retiro del futbolista, con dejar la profesión. ¿Cuánto te sirve esa tesis para este momento y de qué trata un poquito? ¿Qué pudieron descubrir cuando hicieron ese trabajo con el Chama? Cuando, bueno, hicimos con el Chama y Rodrigo Figueroa. Un seco Rodrigo lo conozco, sociólogo además, estuvo trabajando en Barnechea, un tipo muy, muy inteligente. Muy preparado, Rodrigo. Un tipazo por lo demás. Eh, Mira, obviamente que te sirve cuando investigas y cuando tienes tanta información sobre el retiro. Nosotros lo hicimos pensando en dejar ¿cómo se llama? Un trabajo y que se pudiera, ojalá, el INAFO, quien fuera a publicar, porque es muy necesario. Todos los futbolistas sabemos que tenemos un inicio. eh, Sabemos que tenemos un inicio cuando debutamos en el plantel, algunos cuando empiezan en el fútbol formativo, pero nadie sabe cuándo va a terminar por diferentes situaciones, lesiones. Hay un montón de futbolistas que llega a los 19 años que pretendía ser futbolista profesional y se retira porque no subió al plantel, porque no tuvo más posibilidad de jugar. Eh, Después investigamos o entrevistamos a varios chicos que por diferentes motivos se quedaron sin club a los 22, 23, 25 años. Y después están la minoría que somos los que nosotros definimos cuándo nos retiramos. Que le pasó al Chama, le ha pasado a un par de compañeros, pero son muy pocos los futbolistas que deciden cuándo se retiran. Normalmente el fútbol te deja porque te quedas sin club, por alguna lesión, por diferentes motivos. Entonces queríamos dejar un poco para que los chicos jóvenes, ojalá se pudiera hablar esto en el fútbol formativo, entiendan de que es muy difícil que un futbolista tenga la posibilidad de decidir de dejar de jugar. ¿Por qué digo esto? Para que los chicos estén preparados y para que los clubes también tengan ese rol social que tienen que tener, porque muchos clubes tienen a 25 chicos con la ilusión de que van a ser futbolistas en la sub-19 o la sub-21, resulta que suben 2 al plantel, 3 al plantel, y quedan 23 jugadores, 22 jugadores sin, sin club, sin nada. Tienen que salir a trabajar porque no los prepararon para nada, los sacaron muchas veces del colegio en la educación media, algunos no terminaron, entonces es una cuestión súper dramática. Entrevistamos casos que era para llorar. Entonces, una idea que teníamos con el Chavo en un momento es presentar un proyecto en la NFP para dictar charlas en los clubes, el fútbol formativo, para ir haciendo
a los jugadores jóvenes una idea de lo que tienen que hacer y que se preparen educacionalmente, no solamente con el fútbol, porque muchas veces se encuentran retirados y sin nada, y jóvenes. Oye, mira, pasamos del retiro de este proceso, me parece súper interesante y súper necesario el trabajo. A lo largo del mundo han habido inclusive suicidios de gente cuando termina dejando el fútbol porque no está preparado para ese momento que es tan difícil. Pero voy a ir a la génesis, antes te dije, anoté esto de los 10 años, porque mucha gente termina diciendo, oye, el futbolista entrena a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde está desocupado, no hace nada, es una carrera corta, gana mucha plata, y nadie mira hacia atrás y entiende que hay muchos chicos que empiezan a los 10 años, como tú, con un régimen de entrenamiento 5 días a la semana, jugando el fin de semana, muchas veces viajando y perdiéndose un montón de situaciones de niñez, de niños, luego cuando van creciendo de juventud, y comienzan a tener labores casi profesionales a muy temprana edad. ¿Cómo viviste ese proceso? Porque la niñez pasa a ser distinta, que en una primera etapa se disfruta mucho eso de jugar a la pelota, ya después pasa a ser futbolista desde los 15 años, tal vez un poco antes, ahí me pierdo, yo no fui futbolista, pero es un proceso súper largo y difícil. Sí, es un proceso largo. Hay excepciones, obviamente, de jugadores que llegan después y tienen la suerte de jugar profesionalmente, pero es un proceso largo, como te digo, yo empecé a los 10 años a entrenar todos los días, jugar, entonces te vas perdiendo etapas importantes de la vida. El futbolista madura mucho antes, porque tiene responsabilidades de adulto antes. Te perdí muchas cosas, yo me acuerdo que salía a bailar recién, de verdad, te lo digo, a una discoteca, cuando tenía 19 años. Antes no estaba totalmente dedicado a mis papás, también mi papá sobre todo me tenía bien enfocado en ser profesional, en tratar de no trasnochar antes de los partidos, tratar de dormir lo que correspondía, alimentarme bien. Entonces, maduré antes de lo normal. Después, pasáis, en mi caso, joven, un chico joven con una situación económica que para la edad era normal. O sea, yo tenía 20 años y ganaba más plata que mi papá. Entonces pasé a tener otras responsabilidades que una persona a esa edad está preocupado de la fiesta, está preocupado a lo mejor del carrete en la universidad. Y no, yo ya tenía responsabilidades de adulto por la situación que me había tocado. Entonces el futbolista en sí madura mucho antes. Oye, Braulio, recién mencionaste la situación normal en el fútbol, que por generación son 2 o 3 jugadores los que pasan a jugar al primer equipo, pero a ti, no tanto a ti, porque tú ya venías jugando, ya habías debutado, pero una generación completa en la quiebra, por circunstancias económicas, por lo que vivía el club, por una crisis tremenda, de golpe y porrazo le tocó pasar de juvenil al primer equipo y asumir la responsabilidad de defender nada más ni nada menos que la camiseta de Colo-Colo. Y fue un año que marcó historia en el club. El primer semestre se perdió, el segundo semestre se fue campeón en la quiebra y fue algo tremendo. ¿Cómo viviste ese proceso y cómo, no sé si te tocó, porque estaba Barty y Espina, que eran los más grandes, pero tú eras de los que ya tenían minutos en el profesionalismo, ¿te tocó también llevar ese proceso como tal vez un poquito más grande, siendo muy, muy joven? Tenía la experiencia de haber jugado, yo debuté el 2000, el 2001 jugué bastante con Roberto Hernández y viene el 2002 la quiebra. Ese año no, llegaron muchos jugadores que venían de préstamo. El Nacho Quintero, Rodolfo Madrid, el Lucho Mena que había ido préstamo a Puerto Montt, que ellos eran mayores que yo, pero andaban jugando en otro equipo. Después estaban los jugadores jóvenes que subieron ese año el plantel, que la mayoría eran los años del año de Claudio Bravo, Valdivia, Fierro, Acebal, Jimmy Ortiz, me recuerdo, Fernando Fica y un par más, que eran los jugadores que ellos subieron realmente, les tocó ese año subir al plantel de una. Y después estaban el Chama, en el plantel ya David Enrique, que era mayor, y un par más, pero éramos todos... Me faltó mencionar otro grande que era el Torito Millape, que también estaba en ese equipo. El Torito Millape, sí. Llegó después, sí, llegó a mitad de año, llegó el Toro. Al segundo semestre.
claro, llega para el segundo campeonato. Pero como te comentaba, éramos jugadores de diferentes categorías. No éramos que éramos todos del año 80, no, habían 81, 79, 80. Y de mi categoría, los que estuvimos en el plantel, éramos 3 o 4 nomás, y tampoco éramos tanto. Era Lobo, Rifo, Mario Cáceres y el Chocolo Fernández. Los demás, pues como te digo, éramos así, 4 de una generación, 3 de otra. Y afortunadamente habíamos tenido muchos viajes juntos. Habíamos jugado campeonatos internacionales, entonces nos conocíamos de chicos, ya teníamos confianza, y teníamos esa relación más de amigos que de compañeros de equipo. Pero no, los verdaderos líderes de ese equipo eran el Cabezón y el Bart. O sea, nosotros le teníamos un respeto irrestricto a ellos, lo que decían era ley. Y aparte que el años anteriores yo he tenido la posibilidad de compartir con ellos y me habían ayudado mucho, porque en la cancha eran pesadísimos los dos, pesadísimos, pero en la cancha te ayudaron un montón. Yo aprendí mucho los dos, grandes líderes y ídolos nuestros. Pues, el Bart era mi ídolo de niñez, así que compartir con él tanto tiempo fue espectacular. Ay, tremendo, tengo la fortuna de conocerlo a los dos, por lo demás, y uno como que los mira hacia arriba con mucho respeto, y Barty tiene eso de que como que siempre trata de enseñar, ¿eh? Es como que es bastante pedagógico, pedagógico, perdón, y de entregar mucho cariño también, es bien especial. Yo me siento un afortunado de poder conocer de cerca a Barty. Imagino lo que decías tú, era mi ídolo, y después tenerlo de compañero debe haber sido tremendo. Sí, tremendo. Imagínate cuando me suben al plantel, siempre lo cuento porque es anecdótico, los juveniles se vestían, los que estaban en el plantel se vestían en un sector detrás de unos casilleros que habían. Ahí se vestían y tenía que ir avanzando, si es parte del proceso. No había espacio ahí, y cuando me subo me sientan en la esquina, por donde central el camarín, al lado del Barty. No. Estaba el Barty, me acuerdo del Rambo, el Coto, Rosenthal, Arbiza ahí en la esquina, Raúl Muñoz. No, y contextualizando, Braulio, en ese tiempo al grande se le respetaba, porque hoy los más chicos, los potos pelados, como se dice en el fútbol, son más atrevidos y tienen una personalidad distinta. En ese tiempo era otra cosa. No, era otra cosa, uno lo respetaba. Se bañaba al final, se tenía que bañar todo antes de que le tocara ducharse uno, así que. Pero como te digo, me sentaron ahí, primero ni hablaba, imagínate lo que era para mí estar sentado al lado del Barty, vestirme al lado del Barty y escuchar lo que hablaban ellos, ni hablaba, y me molestaba el Barty, me decía acaso era mudo, y él me empezó a dar confianza, empecé a agarrar confianza por él, porque es un tipo muy abierto, muy cariñoso, y que el año 2002, la verdad, fue importantísimo. A lo mejor no le tocó jugar tanto, pero para el equipo era muy importante. Teníamos una relación más cercana con él que con el Cabezón, la mayoría de los jugadores jóvenes. Mira, en la historia de Colo-Colo muchas veces se cruzan este tipo de capítulos, porque si bien son historias muy distintas por cómo se gestaron, yo lo cruzo mucho con lo que ha pasado este año, Braulio, que el año pasado, a punto de descender, se van un montón de figuras, no hay mucho presupuesto en el club, tienen que jugar muchos jóvenes, asumen el rol, lo han hecho de gran manera, han aparecido figuras que son súper importantes, y no sé si coincides conmigo, yo el otro día, finalizado el partido con Unión Española, me acordé mucho de lo que fue el partido Colo-Colo Rangers, ese 2002, en la apertura de esa semifinal, que se perdió, y fue de los partidos más tristes. Se ve algo similar, el estadio aplaudía, los niños lloraban por haber perdido ese partido, que ilusionaba mucho, que se había jugado siempre a estadio lleno, que existió esa mancomunión hincha, cuerpo técnico, jugadores, que es muy similar a todo lo que se vivió, pero imagino que a tu carrera, ese partido, que tal vez en el global la inexperiencia de juventud terminó llevándolo a perder, y puede haber pasado lo mismo en esto, más allá de todo lo de COVID, etcétera, que pasó. ¿Cuánto te sirvió a tu carrera, a ti y a tus compañeros? Porque imagino que esos son los partidos que marcan y que después te hacen, no sé, aguantar más un lateral, no acelerarse en cierto momento, manejar los partidos de otra forma. ¿Tú haces un símil con esto también, o no? Sí, muy parecido, muy parecido. Me acuerdo me recuerdo el final del partido ese, y muy parecido a este, porque la gente independiente que se haya perdido, aplaudía, cantaba, porque entendía el contexto en el que
se jugaron el partido del 2002 y más allá de la tristeza, la frustración que tienen los hinchas, me incluyo el fin de semana, el día domingo, también tenía una frustración tremenda por lo que pasó, pero me parece que lo único que se siente uno como hincha es orgullo por el equipo, y me parece que es lo que sentía también la gente el año 2002, porque un equipo con mucho jugador joven, que había poca expectativa al inicio de año que podría estar peleando el torneo, terminó peleándolo, los dos equipos, y ¿cómo se llama? Todavía hay opciones, yo veo que, y tengo la esperanza de que se pueda dar, está difícil, sí, porque la primera opción la tiene Católica hoy por hoy, pero sí, me pareció espectacular el apoyo de la gente estando dentro de la cancha el año 2002, y también me emocionó el apoyo de la gente el día domingo, porque la gente cantaba, terminó cantando el himno Colo-Colo, mucha gente decía, si hace un par de meses estábamos a punto de descender y ahora estamos clasificados a la Copa Libertadores. Entonces el orgullo que siente la gente y la identificación que siente el hincha cuando hay jugadores jóvenes formados en el club, me parece que generan algo especial con el hincha, y obviamente que hace sentir orgulloso a uno como hincha que el futbolista que está dentro de la cancha sienta al club como el hincha, y eso se hace fundamental. Y después lo otro, claro que no sirvió haber perdido ese partido en ese torneo, porque la frustración fue tremenda, el dolor fue tremendo, porque veníamos bien, veníamos con la ilusión de poder jugar una final, pero te sirve porque, claro, después vais tomando mejores decisiones, y también te sirve porque tenéis que levantarte una derrota dura. O sea, el otro día tenéis que estar entrenando, tenéis que volver a ser competitivo porque estáis en Colo-Colo. Qué interesante eso, porque Colo Colo no da tiempo para lamento. No, no tienes tiempo, o sea, por eso te digo, y creo que el futbolista que es formado en Colo-Colo entiende eso, porque de niño te exigen eso, te exigen ganar, con buenos argumentos, con buenas armas, todo, pero te exigen ganar. Entonces, estaba acostumbrado a la presión que significa jugar en el plantel y tener que ganar, y si no ganas, levantarte el día lunes a prepararte para ganar el próximo fin de semana. Oye, yo te lo comentaba el otro día cuando conversamos, a mí hay generaciones que aparecen cada cierto tiempo que me llaman la atención, y cuando digo generaciones a veces hay diferencia de 1, de 2, de 3 años, pero que son parte de un proceso formativo o de una estructura institucional que muchas veces van marcando diferencias. Y por tus años aparecieron futbolistas que hoy uno los está viendo y se están especializando en la parte técnica, en la parte gerencial, y que cada vez que uno los escuchaba hablar, también tenía mucha opinión, y tal vez se dio también en la época de los que te antecedían, en los Bartichotto que hablábamos, en Fernando Vergara, que fue técnico, Ivo Asay, el Coto Sierra, que era esa generación como de la escuela de Benítez, probablemente. Y después uno ve el Chama, Felipe Núñez, que fue campeón en la primera vez, estás tú, que ya estudiaste como técnico, y uno lo escucha hablar y todos con mucha opinión, muy claros en los conceptos futbolísticos, muy preocupados por la formación. ¿Cómo desde esa opinión que tú tienes, cómo viviste este proceso de Colo-Colo de tocar fondo, y cómo lo reestructurarías? Porque sé que te has especializado, que has trabajado. ¿Qué crees que hay que hacer en Colo-Colo? Porque definitivamente en algún momento se perdió el foco en lo formativo, en lo administrativo, en las peleas intestinas entre dirigentes. ¿Qué reingeniería hay que hacer en el club? Primero, obviamente que se tocó fondo, o sea, el año pasado como hincha. Mi papá lloró cuando hizo el gol Solar y terminó el partido. Nos abrazamos con mi papá y con mi hijo porque fue un sufrimiento terrible durante muchas fechas. O sea, no es que haya sido un partido, sino que venía del partido contra Higgins, del anterior y así. Un sufrimiento terrible. Entonces, este año es todo una maravilla para lo que fue el campeonato pasado. Después, es difícil, ¿cómo se llama? Estando fuera porque uno, qué sé yo, tiene lo que se dice en la prensa, lo que escucha por algún conocido que tiene ahí adentro,
cómo se puede reestructurar realmente Colo-Colo. Yo creo que deportivamente se avanzó mucho porque se le dio la posibilidad de jugar a muchos jugadores jóvenes. Se le dio la posibilidad de jugar a muchos jugadores jóvenes. Yo lo he repetido varias veces. Quintero tuvo la valentía de poner gente joven, dinámica, que creo que era lo que le faltaba un poco al equipo. Y después los refuerzos que llegaron también han rendido. ¿Sí? No hay magia en esto, no es tan mágico. O sea, hay que tratar de estructurar un buen equipo que tenga una mixtura entre jugadores jóvenes y otros de experiencia, porque necesitáis los jugadores de experiencia sí o sí en un equipo. Necesitáis tener una base de jugadores que te den el sustento en partidos importantes como los que le ha tocado jugar a Colo-Colo en este semestre. Y me parece que los refuerzos rindieron en su momento. Jugadores que venían del año pasado y quizás no venían tan bien, este año también han mejorado mucho. O sea, Costa hoy día es un jugador demasiado importante para la estructura de juego que tiene Colo-Colo. Y el año pasado era otro jugador o la gente lo puteaba todos los partidos. Hoy día se le echa de menos cuando no está. Y eso habla de que Colo-Colo formó un equipo, que cuestión que en el fútbol es súper difícil de lograr. Es súper difícil de lograr. Y me parece que Quintero logra eso, logra tener enfocado a la mayor parte del plantel hacia un objetivo. Y eso para un entrenador es lo más difícil. Y creo que eso es lo que logró Colo-Colo este semestre. Formó un equipo. Después se le irán agregando piezas, seguramente el próximo año llegarán un par de jugadores. Pero Colo-Colo ya tiene una base, un equipo, y eso es lo importante, es lo principal. Después, en el área dirigencial, lo que uno ve de afuera es que habían peleas constantes, o sea, una lucha de egos, quién tenía más poder que el otro, y ese año esto también se calmó un poco pues, con la presidencia llegó a la presidencia de Valladares, que era el presidente del Club Social. Me parece que encaminó bien las cosas, llevó gente que es del club, el Dani Morón es un ídolo del club, un tipo que sabe de fútbol, que ha hecho muchas cosas, entonces se ha ido encaminando bien y se ha enfocado solamente en lo deportivo, desde la dirigencia hacia arriba en lo deportivo, porque antes se hablaba de cualquier cosa menos de la cancha, y hoy día se habla de eso, se habla del equipo, se habla de los refuerzos, de los jugadores jóvenes, y me parece que por ahí Colo-Colo tiene que mantener el foco en eso. Sé que también está cerca el Barte ahí del Club Social constantemente. Ha habido un acercamiento hacia los jugadores históricos. Uno ve los homenajes que se le hizo a la gente que ganó la Copa Libertadores, la estatua de Chamaco. Entonces, yo creo que a Colo-Colo... A Gonzalo también se le reconoció. Por eso te digo, entonces siento que Colo-Colo está volviendo a identificarse con los colocolinos, que es lo que queremos todos. Y obviamente cuando están esas cosas bien, cuando lo deportivo está bien, cuando lo dirigencial hay consecuencias, el hincha, por consecuencia también, apoya y está a muerte con el club, porque los hinchas somos así. Pues. Qué bonito escucharte hablar como hincha también, luego de este tremendo paso por el fútbol, pero probablemente pronto te vamos a escuchar hablar como entrenador. Te especializaste, te he escuchado en más de alguna entrevista qué es lo que quieres hacer. Recién hablabas de formar un equipo por parte de Gustavo Quintero. ¿Por dónde va a ir el perfil más de Braulio Leal? ¿Desde la administración de grupo, desde lo táctico, desde el entorno, desde lo psicológico, mezclar todas estas cosas? ¿Cuál es el perfil de DT de Braulio Leal? Es que un entrenador tiene que estar en todo. Un entrenador tiene que estar preparado en todos los ámbitos. Obviamente que lo principal es tener clara la idea de juego y que los jugadores la entiendan. Eso es lo primero. Pero después hay situaciones tácticas que hay que ir modificando. Uno no puede jugar todos los partidos de la misma forma porque hay rivales diferentes, que tiene fortaleza diferente y también tiene deficiencias diferentes. Entonces, la planificación de los partidos pasa por ahí. Pero después yo creo que hay un área que es importantísima, que es el liderazgo. O sea, las habilidades blandas de un entrenador son fundamentales. Fundamentales. O sea, tú tienes que liderar a 25, 27, 30 jugadores o 30 cabezas diferentes. Y un mensaje no puede ser igual para todos. Eso, cuando algunos por ahí pretenden que estar con el látigo constante a todos,
es una mentira. Hay jugadores que necesitan una palabra diferente, hay otros que necesitan el látigo, y tú los vas conociendo y los vas tratando a todos de acuerdo a sus características. No podéis tratar a todos igual porque es una mentira. Somos todos personas diferentes, entonces a todos le tenemos que llegar de manera diferente. Qué importante eso. Ayer Ignacio Saavedra en Católica declaraba que Paulucci lo rescató desde el cariño. Y probablemente con Ignacio Saavedra fue más cariñoso y tal vez con Fernando Sampedri no, porque lo que necesitaba Sampedri era otra cosa. Algunos colocolinos se van a enojar porque ponía un ejemplo de Católica acá, pero creo que es importante considerar esas cosas en el fútbol que son medio ocultas para el hincha a veces. Sí, es importante que se sepan, pero y también porque muchas veces yo he escuchado a veces a Quintero en la televisión que en momento es fuerte con algunos jugadores. O sea, yo me pongo en el caso del jugador dentro de la cancha y lo más probable, por mi carácter y por cómo sentía, lo más probable es que si me hubiese gritado así, lo hubiese mirado, lo hubiese respondido algo para afuera. Claro, él los conoce, él sabe que alguno le tiene que gritar, a lo mejor sabe a quién tiene que llamar en algún momento para modificar cierta cuestión dentro del equipo. Pero eso el entrenador tiene que tener ese conocimiento, no puede... Estoy cada día más convencido de eso, que ¿cómo se llama? Que el entrenador tiene que conocer a los 25 jugadores que tienen un plantel, primero como persona y después como jugadores, porque así tiene una relación mucho más fluida. Oye, Braulio, a los 10 años, imagino que tu sueño era llegar a jugar en Colo-Colo, en este largo recorrido que comentaste y que después tuviste 22 años en el fútbol profesional. Ahora va a comenzar otro camino, elegiste el lado del cuerpo técnico. ¿Tu sueño también está en llegar a Colo-Colo? Es un sueño al largo plazo, obviamente. Yo creo que un entrenador siempre va a ser, o sea, primero fui niño, mi sueño siempre desde niño fue, si lograba ser futbolista, ojalá fuera en Colo-Colo, ese era mi sueño, jugar en el Monumental era el sueño de todos los que estábamos ahí en el fútbol joven y de todos los compañeros que tuve durante el fútbol formativo, que fueron un montón, sí. El colador es bien importante. Y obviamente que me encantaría en el futuro dirigir a Colo-Colo, pero también soy realista y sé que tiene que haber una formación como entrenador, más allá de que me sienta preparado en un montón de cuestiones. Creo que tiene que haber una madurez como entrenador, hay que ir preparándose día a día, hay que ir conociendo mucho y hay que ir tomando experiencia. Y obviamente que mi sueño es dirigir primero en primera división y obviamente que en Colo-Colo es una realidad. Si a cualquier hincha siempre quiere jugar y dirigir a su equipo. El otro día me llamó algo la atención, estuviste en ADN, me parece que fue, pero que dijiste que de todos los técnicos que tuviste aprendiste y que uno de los que más te había marcado era tu último técnico en Magallanes, Nicolás Núñez, que te había marcado y que te había aportado bastantes cosas. ¿Cómo un futbolista, cuando uno dice, Braulio Leal, ya llega al camarín de Magallanes y ya sabe todo en el fútbol? ¿Qué tan importante abrirse a abrir la mente y escuchar lo que te dice un técnico? Porque hasta el último día te puede aportar algo para tu carrera. Sí, esa humildad, pues yo creo que es lo fundamental en una persona. Tener la humildad para, incluso, lo digo por qué, porque por pergaminos quizás, por carrera y por edad, soy mayor que era un sí, claro. años mayor que el entrenador. Seguramente en el recorrido había tenido muchas más experiencias que el Nico. Pero obviamente siempre tuve, y con todos los entrenadores, no solo con él, la humildad para escuchar y teniendo claro que el entrenador era el que mandaba en ciertas cuestiones, pero también siempre tuve el carácter y la fortaleza para opinar, pues, para debatir muchas veces cuando no estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero lo decía, ¿por qué? Porque a los 39 años que tenía, el año este que pasó en el fútbol, el Nico me agregó cosas que ningún entrenador me había dicho. O sea, me dijo cuestiones de mi posición que después yo cuando estaba jugando me daba cuenta que me servían. O sea, muchas veces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me decía, Braulio, más que venir,
quédate en tu posición, la pelota te va a llegar igual y vas a tener mejores condiciones para desarrollar tu pase, tu buena técnica, qué sé yo. Y resulta que después en el partido muchas veces, por el hecho de, yo siempre fui un jugador que necesito mucho contacto con la pelota, siempre, necesité siempre sentirme cómodo a través de tener mucho la pelota. Entonces, el Nico me decía, a veces no es necesario tenerla tanto, sino que estar en tu posición, a lo mejor la va a tocar menos veces, pero vaya a tener más tiempo para poder desarrollar tu juego. Y claro, después me fui dando cuenta que en ciertos partidos me servía mucho más eso. Y le servía mucho más a mis compañeros eso. Y me fui dando cuenta que un entrenador tan joven como él eh, tiene una capacidad táctica importante. Entonces, aprendí mucho de eso, aprendí mucho y me hizo un clic un poco, quizás en la forma que yo traía del pensamiento que tenía para mis equipos en el futuro. Oye, qué interesante, porque además tú tomas esta sugerencia de tu entrenador, ya siendo técnico, tú también ya teniendo una idea de futbolista, o sea, de cómo dirigir, pero además yo desde afuera, lo que vi del Braulio Leal futbolista, que tenía mucho talento, que era hábil, que tenía muy buena pegada, era principalmente que era un jugador muy táctico, muy ordenado en la cancha. O sea, yo recuerdo tu campaña en Audax italiano, que la disfruté. O sea, a mí ese Audax me encantaba por el rol que tenía ese Braulio Leal, después en Unión Española lo mismo. Era muy táctico. ¿Cómo nació eso de ti? Lo compartes también porque tú tenías mucha habilidad, pero creo que como te movías en la cancha te hizo mucho mejor futbolista. Sin duda, sin duda. Mira, yo en un momento pensé que no iba a llegar a ser jugador profesional por mi biotipo físico. O sea, yo miraba a los jugadores del plantel cuando me citaban a entrenar a veces, me subían a entrenar y yo veía la diferencia física que había y entendía que me pasaban por encima. Yo nunca fui yo mi ¿Con quién debutaste tú? ¿Quién te subió al primer equipo? Fernando Morena. Él me hizo debutar. Me hizo debutar ese año, el del año 2000. Él me sube al plantel. Antes te citaban a entrenar, a veces faltaba uno, te subían por el momento, pero el que me subió y me hizo debutar fue Fernando Morena. Y la diferencia física estaba hablando que sentía. Claro, sentía mucho la diferencia física. Pues. Entonces, yo crecí ya cuando grande. Me pegué el último estirón ya a los 18 años, de verdad que era bastante más bajo. Y entendía que la diferencia física era mucha. Entonces, de una u otra forma me tuve que ir ingeniando cómo esa diferencia física la tenía que sobrellevar con otras condiciones. Pues. Y obviamente que ahí fui dándome cuenta que a lo mejor lo mío no era tanto el roce, sino que lo mío era otras cosas, era ser más táctico, era no perder la pelota, que es cosa tan difícil en el fútbol, pasársela al del mismo color la mayor cantidad de veces. Y fui entendiendo que tenía que pasar mi fortaleza al juego por ahí. Pues. Después obviamente me preparé en lo físico, subí mucho de peso, mejoré mucho la masa muscular y me pegué el estirón ese que me dio la posibilidad de igualar quizás las condiciones físicas con otros. Pero en un momento, claro que tuve que modificar algunas cuestiones y ser más táctico que los demás para poder competir. Oye, Braulio, vamos a ir terminando, de honor al tiempo, principalmente. Yo lo he pasado extremadamente bien. Te voy a hacer una última pregunta y luego un ping-pong rápido de preguntas, pero esta tiene que ver con la época del año, porque siempre se habla de esto del hombre del maletín en este tipo de partidos, cuando se acercan las finales, pero no me quiero ir por ese lado, sino que poner como antecedente, a ti te tocó ser parte de un encuentro en que Colo-Colo tenía que perder para avanzar. Y salió la honra de Colo-Colino y ese partido se ganó. Ese partido se ganó y creo que un hito súper importante y poco destacado en la historia de Colo-Colo, que tiene que ver con la camiseta y con el espíritu deportivo. ¿Cómo vivieron ese momento? En estas cosas raras del fútbol chileno, porque un campeonato te servía a perder para avanzar. Era una locura, o sea, fue cuando debuté además. Mira. El año 2000 jugábamos contra el Chago. Y claro, para poder entrar en la liguilla Copa Libertadores, teníamos que perder. Y extraño, porque
qué sé yo, uno normalmente para lograr objetivo tiene que ganar, y en Colo-Colo tiene que ganar constantemente. Entonces, en el camarín se provocó una cuestión súper difícil, pues, porque obviamente que por el hecho de entrar en una liguilla Copa Libertadores, algunos decían, puta madre, es difícil la situación, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, la gente grande de ese equipo, los líderes de ese equipo fueron claros. Nosotros ganamos, sí o sí, entramos siempre a una cancha a ganar. Eh, a veces se juega bien malo más o menos, pero uno siempre entra a la cancha a ganar. Y tenemos que entrar con esa convicción y entramos y ganamos 4-1 por lo demás. Y se despejó cualquier duda. Y como dices tú, me parece que se le dio poco valor a ese hecho porque primó lo deportivo por sobre lo objetivo del club. Primó lo deportivo, que es fundamental, es esa cuestión de que cuando uno entra en la cancha, entra a ganar, y independiente de lo que pase el día después, tienes que ganar. Y Colo-Colo ese año ganó, pues, y ganamos jugando muy bien, y le dimos un baile al Chavo, que estaba metido en la liguilla Copa Libertadores también. Ya, me voy a meter en este ping-pong rápido. Lo mencionaste 2 veces por 2 aspectos distintos. Uno que te acompañó siempre y te guió en tu carrera, te hacía entrenar, te hacía descansar, etcétera. Y luego que lloró por Colo-Colo. ¿Qué significa para ti tu padre? Mis viejos en general son todos para mí. Si no fuera por ellos no hubiese podido cumplir mi sueño de ser jugador profesional. Me acompañaban los dos a todos lados, siempre. Eran los primeros que estábamos en Quilín en la mañana, con frío, con calor, con lo que fuera, estaban ahí conmigo. Entonces son muy importantes los dos. Mi papá y mi mamá han sido y siguen siendo hasta el día de hoy mi pilar en mi vida. Más allá de que hoy día tengo mi propia familia, tengo mis hijos, mi esposa, pero siguen siendo un pilar fundamental para mí. Y voy a estar agradecido siempre, siempre. ¿Un momento en Colo-Colo? El título de la quiebra, cuando Chandía da el pitazo final, es un momento que tengo allí, y aquí y acá, lo tengo grabado, pero a fuego. Un gol en Colo-Colo, porque tu mejor gol fue en Magallanes y fue casi de los últimos de tu carrera, pero un gol en Colo-Colo. El que le hice por semifinal en el 2003, en Collao, el antiguo Collao, a la U de Conce. Un golazo, la verdad, y más encima el contexto, una contra, que el Manuel Neira se la da a Espina se la da a Zamorano, y Zamorano me la prepara como 5 metros fuera del área, y le pegué de 3 dedos al segundo palo allá, golazo. O sea, el otro día lo estaba viendo, y el contexto además ayuda mucho, el estadio lleno, la bandeja llena de gente Colo-Colo ahí en el Collao, un golazo, la verdad que lo recuerdo siempre, y el otro día lo estuve mirando, un golazo. Jugar con Zamorano. Me pasó, tuve la suerte de jugar con 2 ídolos de mi niñez. Primero con el Barty, que lo tenía en póster en mi casa pegado ahí en mi pieza, ahí tenía los pósters del Barty. Y después con Zamorano, que yo creo que todo Chile se paralizaba cuando jugaba Zamorano en el Real Madrid. Tenerlo como compañero era una cuestión espectacular, y después tener una relación tan cercana con él, es algo inexplicable, porque era un tipo súper humilde para todo lo que había logrado, y afortunadamente pudimos, un grupo de jugadores, hacer una relación bastante cercana con él, porque él era muy cercano al Manolo Neira, de hace tiempo, de la selección, de todo, y cuando llegó, nosotros con el Manolo, Rodolfo, Rifo, yo, el Joel Reyes, teníamos un grupito ahí. Cuando llegó se metió en el grupo nuestro, Iván, con uno más. Entonces, espectacular haber podido disfrutar de ser compañero de él. Oye, Braulio, no te quiero quitar más tiempo. Yo, muy de corazón lo digo, ¿eh? Yo soy muy colocolino, soy muy futbolero. Te quiero agradecer por esta entrevista, y principalmente te quiero felicitar por tu carrera, porque creo que fuiste un jugador que donde estuviste, marcaste etapa, tanto en Colo-Colo, en Audax Italiano, en Unión Española. Jugaste un montón de clubes, se me va a olvidar más de alguno en tu último paso por Magallanes. Y son pocos los futbolistas que terminan siendo respetados por todos sus pares. Y yo creo que tú eres uno de esos, y eso tiene un valor que
que no lo paga un sueldo, que no lo paga un gol, que no lo paga nadie. Creo que si algo hay que rescatar en tu carrera tiene que ver con eso, y de verdad te lo digo muy sinceramente, te felicito por eso, porque con quien he podido hablar, habla muy bien de Braulio Leal, y desearte mucho éxito en tu carrera y que ese sueño de dirigir en Colo-Colo, ojalá llegue pronto, tal vez en un área formativa, después ir dando los saltos, los pasitos que se tienen que dar, pero esas dos cosas, felicitarte y ojalá te podamos ver nuevamente en el Monumental ahí con el buzo de Colo-Colo esta vez. Muchas gracias. No, gracias por la entrevista y gracias por las palabras. Yo creo que lo que dijiste para mí es el motivo máximo de orgullo que tengo, que obviamente uno agradece que el Inter te reconozca en los equipos que jugaste, que muchas veces periodistas hablen bien de ti, pero para mí el mayor orgullo que tengo es que el día que me retiré recibí llamadas de compañeros de todos los equipos donde jugué, y eso para mí es lo fundamental, o sea, haberme ganado el respeto de mis pares, de mis compañeros, para mí el orgullo mayor. Entonces intenté siempre como jugador, primero, ser humilde, ser respetuoso de ellos y competir al máximo. Entonces, como lo digo, para mí el orgullo máximo es tener el respeto de mi ex compañero, es lo más importante. Muchas gracias, Braulio, un abrazo muy grande y éxito en todo lo que venga. Un abrazo grande y ojalá vengan cosas buenas, ¿no? Ahí estaba Braulio Leal en este Dale Albo AM, en esta jornada especial con una linda entrevista. No lo leí porque estaba muy interesante escuchar a Braulio Leal, todo lo que aportó en su carrera futbolística, más allá de Colo-Colo. Buen día, me sumo a la banda que viene llegando de la nochera. Grande, Braulio Leal, dice José Suárez. Jonathan Paredes, Braulio, ¿qué sentía jugar contra Colo-Colo y sentiste el domingo al volver al estadio como hincha? Ahí le enviaba una pregunta, no la alcanzamos a hacer, pero hay muchos saludos de la gente para Braulio Leal.